Bueno, lo que vamos a ver durante este rato del webinar, que pues es un momento no muy extenso, la verdad tenemos pocos minutos, 45 minutos a una hora, y pues desafortunadamente no se puede tratar todo lo que uno quisiera en un tema tan interesante y tan conveniente también al respecto, que es el trastorno por déficit de atención, hiperactividad y la discapacidad. Yo voy a tratar de abordar de una manera obviamente no tan profunda, pero tratar de tocar todos los puntos que me parece que son convenientes que podamos revisar en este momento, ¿no? Una, bueno, es qué es el TDA, rápidamente lo voy a mencionar. También hablaré de qué son los neurotransmisores involucrados en el trastorno y los síntomas particulares del trastorno. Probablemente quienes ya estuvieron conmigo en los anteriores webinars, pues lo van a sonar un poquito repetido, esta primera parte, pero es conveniente para quienes no nos han contactado anteriormente y quienes se conectaron por primera ocasión, y pues siempre es conveniente hacer mención de estos tres elementos que son importantes a saber. Luego voy a tocar el tema de la discapacidad, como los principales problemas observables en el aula y algunas variables a considerar por el docente en esta relación que se tiene TDA y algunos de los problemas que se presentan por padecer este trastorno y que se vinculan con la discapacidad. Hablaré brevemente de cómo está el marco educativo, porque pues es en el aula donde particularmente más se empiezan a observar estas cosas y donde los docentes tienen mayores conflictos a la hora de poder operar cuando se tiene una persona que tiene este tipo de problemas, ¿no? También, bueno, justamente la práctica docente, qué situaciones se enfrentan de una manera rápida. Hablaré del tratamiento multimodal, que me parece muy conveniente que se tenga en cuenta cuando estamos hablando del trastorno y más aún si existe una discapacidad que puede estar junto con el trastorno en algún alumno. Y finalmente haré mención de la bibliografía de apoyo, ¿no? Bueno, eso es lo que voy a tratar durante este tiempo. Hay una persona que dice que no escucha nada, debe haber algún problema ahí con tu micrófono, tú le tienes que dar clic a tu audio para que puedas escuchar, ¿no? Eh, dice Gaby Castro, dice, tampoco escucho nada. Las personas que no escuchan, supongo que es más por lo que tienen que darle de entrada al audio en su propia computadora o en su dispositivo, no sé si estén en su celular o tableta, y es más una situación que se puede corregir ahí. El equipo de Proyecto DALES está indicando cómo es posible que se pueda solucionar. Bueno, perfecto, Gaby, qué bueno que ya lo pudiste solucionar, espero que Guadalupe también. Entonces, bueno, voy a continuar. Entonces, bueno, rápidamente, ¿qué es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad? Bueno, es un padecimiento neurobiológico que produce dificultad para mantener la atención y la conducta en niveles funcionales, y esto le altera la calidad de vida de una persona. Sabemos que es neurobiológico porque es uno de los trastornos que tiene una base genética importante, es poligenético, no hay un solo gene que esté involucrado, y eso hubiera facilitado mucho tanto el diagnóstico como el tratamiento, sino que es poligenético. Sabemos también que es uno de los trastornos psiquiátricos con mayor heredabilidad que existen actualmente, hasta con un 75% de posibilidades de transmitirlo de padres a hijos. Y se caracteriza por esta dificultad que le presenta a quien lo padece de mantener la atención y la conducta en niveles funcionales. Y obviamente que esto le provoca problemas en su calidad de vida. Tal vez en la antigüedad no era un problema, a lo mejor tener TDA era al contrario una virtud que ayudaba para cuando se vivía de una manera nómada, los cazadores, etcétera, por todo lo que este tipo de respuestas cerebrales le representaba en ese momento de cómo se vivía en la historia. Pero actualmente sí representa un problema, y las personas que lo padecen sufren y sufren toda la vida si no son atendidos, y les acarrea muchos problemas al respecto, no nada más desde el punto de vista de la propia sintomatología, sino particularmente en lo que se sienten, si son valiosos o no, y la autoestima se baja mucho, y eso es lo que afecta. O sea, finalmente la gente que tiene este trastorno, y sobre todo si lo tiene afectándole de una manera importante,
puede llegar a sufrir y puede llegar a no ser tan feliz como pudiera serlo si no tuviera el trastorno, o bien si el trastorno estuviera tratado adecuadamente. Entonces, bueno, eso es el trastorno por déficit de atención. ¿Por qué sabemos que sucede en el cerebro de las personas? Bueno, particularmente porque no se da una sinapsis adecuada. La sinapsis es cuando las neuronas se conectan unas a otras y logran llevar la información que recibimos a través de los sentidos, los estímulos que recibimos, que nos obligan a dar alguna respuesta, ¿no? Por diferentes vías. Y esta conexión se da particularmente a través de 3 sustancias químicas que llamamos neurotransmisores, y donde la principal es la dopamina, la que vemos aquí de este lado arriba del lado izquierdo en la pantalla, la noradrenalina y la serotonina. Una de las cosas interesantes que la ciencia ha descubierto es que tenemos carreteras neuronales que se comunican para dar estas respuestas, y en todos los casos invariablemente van a pasar por la zona de los frontales del cerebro. Y eso es muy importante porque los frontales justamente son lo que nos hacen personas en comparación con el resto de los mamíferos, porque esa zona del cerebro es la que nos permite tomar decisiones. Es justamente aquella que nos permite organizar, planear, ejecutar, evaluar y volver a repetir procesos, ¿no? Entonces, es por eso que el trastorno por déficit de atención y hiperactividad, cuando no logra hacer las conexiones adecuadas, no dan las respuestas esperadas, y también sabemos que, y por eso se le dice un problema del neurodesarrollo, que hay estructuras cerebrales que no han logrado desarrollarse en la velocidad, en la cantidad o en el volumen adecuado como el resto de las personas que no lo padecen. Por ello, las áreas principalmente afectadas son la corteza prefrontal, las que les mencionaba como responsables de las funciones ejecutivas, el sistema límbico, que particularmente tiene que ver con el manejo de las emociones, y por eso los problemas de conducta y problemas relacionados con el enojo, inclusive la felicidad exacerbada o la hilaridad exacerbada, ¿no? Y el sistema de activación reticular, que tiene que ver sobre todo con los procesos más cognitivos, memoria, etcétera, que nos ayudan para poder resolver ciertos problemas, ¿no? Entonces, bueno, en síntesis, ese es el trastorno, por eso sucede, eso es lo que sucede dentro de un cerebro que tiene el trastorno, y bueno, desafortunadamente no nos podemos meter a ver qué tanto camina estas sustancias químicas en nuestro cerebro, sino que lo que vemos son expresiones clínicas, o sea, lo que vemos afuera, ¿no? Y lo que vemos afuera son 3 síntomas particulares. El primero es la inatención, que es esta capacidad que tenemos para sostener la concentración el tiempo suficiente para concluir satisfactoriamente una tarea. O dicho también de otra manera, es esta capacidad que tenemos para resistirnos a la distracción. O sea, que no haya otra cosa y que nuestra mente pueda estar enfocados. Ahorita, cada quien estamos en un entorno diferente por la contingencia sanitaria, cada quien en su casa o en algún lugar fuera de un aula, como estaríamos en algún otro momento, en donde hay otros estímulos a su alrededor, pero la capacidad de poder mantenernos en el foco, de ver la pantalla, de escuchar mi voz y de inclusive planear algunas acciones como hacer alguna anotación o tomar la fotografía de la pantalla a quien les estaba interesando, etcétera. Todo eso ayuda justamente no tener TDA. Si se tuviera el trastorno, entonces podríamos perder ese foco, sobre todo si yo alargo mi explicación, ¿no? Y ahorita lo estoy haciendo con toda la intención justamente, ¿no? Para poder hacer notar cómo si logramos sostener esa atención el tiempo suficiente para poder concluir esa actividad. Otro de los síntomas es la hiperactividad, y otro es también la impulsividad. Van normalmente de la mano, la hiperactividad y la impulsividad. Y el primero es porque respondemos a todo con movimiento, a todos los estímulos. Esto se observa más en los niños pequeños, donde además hay más movimiento físico. En los adolescentes jóvenes y en los adultos hay más hiperactividad cognitiva. Como dicen los muchachos actualmente, les está girando la ardilla, ¿no? O sea, está dando vuelta el cerebro. La hiperactividad es más cognitiva que de movimiento físico conforme avanzamos en la edad. Y la impulsividad, esta tiene que ver con la capacidad de frenar
tanto pensamientos como acciones para no poder ponernos en riesgo o crear problemas, ¿no? Normalmente la atención en una persona que no está detectada ni tratada se va a mantener a lo largo de la vida. La hiperactividad y la impulsividad pueden llegar a disminuir, no es lo mismo en los niños y en los pequeñitos, a los adolescentes o los jóvenes, donde tiende a disminuir. No desaparece, pero sí tiende a disminuir. Entonces, bueno, ese sería como la primera parte de esta conversación en relación con el TDA. Si entramos a hablar de discapacidad, sabemos que hay pues N cantidad de definiciones, ¿no? Hay una que tiene la Secretaría de Salud, la Organización Mundial de la Salud inclusive tiene la propia Secretaría de Educación Pública vinculándonos con la parte educativa tiene una mención y últimamente, vaya, ellos mismos ni siquiera han querido decir que es estrictamente la discapacidad, sino que tienen un lenguaje un tanto cuanto ambiguo y prefieren como no meterse en líos y lo dejan vacío. Por lo mismo yo también dejé esta diapositiva vacía para no meterme a decir la definición como tal. Más bien me gustaría que hablemos de lo que es la capacidad y eso como un preámbulo de lo siguiente. Obviamente, para poder hablar de discapacidad tenemos que mencionar la capacidad. A mí me gusta esta mención de la doctora Laura Frade, que me parece muy oportuna, ¿no? Que es justamente esta capacidad que tenemos para poder hacer algo en tres ámbitos fundamentales de la vida de una persona. Y esos tres ámbitos de la vida de una persona es particularmente lo motriz, que además generalmente cuando hablamos de discapacidad es lo que más tendemos a observar, ¿no? Es más fácil si vemos a una persona en silla de ruedas, hasta un niño pequeño dice, ah, tiene una discapacidad, pero las cosas que no se ven, ¿no? Estas que son invisibles, que tienen que ver con una discapacidad más bien cerebral, no se observa y por eso también es difícil de identificar. La segunda es la que es una discapacidad, una capacidad para hacer cosas que tienen que ver e involucrar el pensamiento, o sea, lo cognitivo, incluido también lo sensorial. Y lo sensorial es lo que nos ayuda a responder, inclusive si te estás quemando, ¿no? ¿Cuál es tu reacción cuando te estás quemando? Si ya te cansó la silla y te tienes que levantar para enderezarte, por decir, ¿no? El aroma, ¿no? Percibes olor a quemado y eso cognitivamente te evoca a realizar determinadas actividades que puede ser sal corriendo porque hay un incendio, o ve e investiga de dónde proviene y por qué proviene el aroma quemado, etcétera. Y todo eso lo podemos hacer gracias a un adecuado funcionamiento y a una adecuada conexión en nuestro cerebro para dar respuesta a las situaciones que nos exige la vida. Y la otra parte tiene que ver también con la capacidad para lo afectivo, ¿no? Y ahí entra todo lo que tiene que ver con las emociones y con las relaciones y las habilidades socioemocionales que nosotros necesitamos para desarrollarnos en la vida, en ese componente de la relación con los otros e inclusive en la relación con nosotros mismos. Entonces, bueno, si esa es la capacidad, ahora podemos acercarnos a responder qué es la discapacidad y justamente la discapacidad sería que quien enfrenta los obstáculos para moverse, para sentir, para pensar, hablar o percibir estímulos sería alguien que no tiene la capacidad justamente para hacer lo contrario. Y lo puse de una manera muy general porque hay diferentes circunstancias que nos pueden llevar a no tener esa capacidad. En algunas ocasiones pudiera llegar a ser inclusive momentánea, ¿no? No, ni siquiera es que nos espante. Por ejemplo, probablemente después de estar 40 minutos sentados en la misma posición en la silla, a alguien se le duerma una pierna, ¿no? Y cuando quiera levantarse no lo va a poder hacer porque su pierna está dormida y una pierna dormida no tiene la fuerza ni la tensión para poder soportar el cuerpo. Y más bien tenemos que esperar a recuperar que la irrigación sanguínea le vuelva a dar el tono y la fuerza a los músculos para sostenernos y listo, ¿no? Fue una discapacidad, por así decir, pero pasajera y no nos preocupa, pero hay otras que van a perdurar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver con relación a las discapacidades? La Organización Mundial de la Salud, a través de la Comisión Internacional de la Formación y Salud y Discapacidad también, menciona estas que les voy a poner. La discapacidad física y la clasifica. Y obviamente, bueno, ahí entra todo lo que tiene que ver con movimiento vinculado con las diferentes
áreas del cuerpo. La discapacidad intelectual, y la discapacidad intelectual la divide en dos elementos: aquellas que tienen limitaciones en el funcionamiento intelectual, en donde está involucrado el razonamiento, la planificación, la solución de problemas, el pensamiento abstracto, la comprensión de ideas complejas, aprender con rapidez y aprender de la experiencia. Y eso es algo que, bueno, se puede dar cuando no se tiene una discapacidad que evita que se pueda dar. Y la otra discapacidad intelectual es la de limitaciones en conducta adaptativa, sobre todo las que están relacionadas con los conceptos en las relaciones sociales y las prácticas que ayudan y con base a cómo se requieren de acuerdo al entorno en el que se desenvuelven. Porque hay situaciones que son distintas, no es lo mismo ciertas situaciones en un pueblo indígena, por ejemplo, en una zona totalmente rural, a cómo lo tenemos nosotros aquí en la zona urbana de la Ciudad de México o en otro país también muy industrializado. Entonces, bueno, esas son de las situaciones que se clasifican y se acomodan. La siguiente es la discapacidad mental, que si se fijan es completamente distinta a la discapacidad intelectual. Por ejemplo, en el caso del trastorno por déficit de atención y hiperactividad, no tiene absolutamente nada que ver con el coeficiente intelectual, ¿no? Hay también quien dice, es que bueno, tener TDA es porque eres demasiado inteligente. Pues eso será como tener buena y mala suerte, por decir buena suerte porque tienes un coeficiente intelectual muy alto, pero mala suerte porque tienes un trastorno, porque son totalmente diferentes. Obviamente que ayuda que quien tenga un trastorno tenga además un coeficiente intelectual alto, sin duda, ¿no? Pero normalmente el problema no tiene que ver con el aspecto del coeficiente intelectual. Entonces, la discapacidad mental sería el deterioro de esta funcionalidad y el comportamiento de una persona. Y ahí entonces viene lo que es una nueva también definición que se está abordando cada vez más, y es la discapacidad psicosocial. Y en la discapacidad psicosocial, ¿por qué se le está estipulando de esta manera? Y es inclusive el trastorno por déficit de atención uno de los que están dentro de esta categoría. Bueno, porque tiene que ver con aspectos ambientales y además aspectos genéticos del propio problema, ¿no? O sea, una cosa es el genotipo, cómo se manifiesta, y son los síntomas que les mencionaba, pero otra cosa es el fenotipo, o sea, cómo se observa en la sociedad y de acuerdo a la situación y característica que viva el chico. Dentro de la discapacidad psicosocial tenemos el trastorno depresivo mayor, el trastorno bipolar, el trastorno límite de la personalidad, el trastorno obsesivo compulsivo, el trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno de espectro autista, el trastorno de déficit de atención y hiperactividad. También la CIF considera la esquizofrenia, la anorexia y la bulimia dentro de estos componentes psicosociales, y la patología dual. Que la patología dual es una de las corrientes actuales de la psiquiatría y de la psicología y de la medicina en general, que se vinculó a raíz del estudio de los problemas de los que tienen abuso de sustancias. Y se ha observado que muchas de las personas que tienen un diagnóstico clínico de abuso de sustancias, particularmente alcohol y marihuana, tienen un trastorno psiquiátrico que lo precede, es más, que le sirvió de trampolín para catapultar un abuso de sustancias. Y el TDA es uno de los principales precursores de un abuso de sustancias. No quiero decir que todas las personas que tengan TDA van a ser abusadores de sustancias o van a ser adictos de adultos, pero la posibilidad es muy alta, y la vulnerabilidad de alguien que padece TDA para poder ser posteriormente alguien con un problema de adicciones es muy alta, y eso sí hay que tenerlo en cuenta. Y la siguiente es la discapacidad sensorial, que tiene que ver con lo auditivo y lo visual, que son como los dos principales problemas de los sentidos que más detectamos, y también la discapacidad múltiple, donde se combinan alguno de estos. Por ejemplo, alguien que tiene hipoacusia, pero que también tiene discapacidad motriz. Entonces son dos discapacidades presentes en un solo sujeto, que eso es muy diferente a la comorbilidad, que era lo que hablábamos la semana pasada, que es la comorbilidad cuando otro trastorno se presenta en el mismo momento de la historia y que se presenta
junto con el trastorno primario, que en este caso lo vinculábamos con el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Ahora bien, en el caso del TDA, bueno, hay que reconocer que las manifestaciones de los síntomas dan estas presentaciones, el de hiperactivo impulsivo, y lo que se observa es que tienen problemas de comportamiento e interacción social, frecuentes interrupciones en clase, generación de conflictos con sus compañeros y actitud disruptiva. Pero por el lado de la inatención, presentan dificultades que requieren de una didáctica especial por la desorganización, por fallas en la planeación, por precipitación o por memorización incorrecta y escasa atención. Entonces, si nosotros vamos como de lo general a lo particular y vamos observando, bueno, que eso en la generalidad lo que dice la discapacidad, en dónde entra y si entra en la parte del aspecto psicosocial, bueno, por eso se considera, porque hay unas situaciones del relacionamiento con los demás que la hiperactividad y la impulsividad lo va a manifestar, pero otros que tienen que ver con la inatención específicamente con su propio desempeño y con su propio proceso de aprendizaje y de la construcción de competencias para la vida. No nada más desde el punto de vista de la parte relacional, sino desde el punto de vista del desempeño. Y ahí es donde empezamos también a tener como dificultades para poderlo distinguir en el aula. Los principales problemas que se presentan de alguien que padece TDA y que pueden llegar a considerarse discapacitantes son trastornos del lenguaje, ¿no? Con la dislalia, trastornos de lectura, la dislexia particularmente, trastornos en la expresión escrita y trastornos en las matemáticas y discalculia. Esto específicamente hablando de lo que la expresión del TDA y particularmente la inatención puede estar provocando. Hay que considerar estas variables, que para que pueda ser realmente considerado un problema muy grave, tendría que ser persistente en el tiempo durante más de 6 meses. Eso significa que la metodología que se está llevando a cabo en el aula, como la atención de los padres en casa, no son los disparadores del problema, sino que es el chico el que está teniendo el problema, ¿no? De lo contrario, entonces puede ser que haya una situación totalmente ajena. También tendríamos que observar el dominio de las competencias básicas, que tanto habla, lee, escribe y resuelve problemas matemáticos independientemente del trastorno o independientemente de la discapacidad que pueda estar teniendo. ¿Y qué tan severo puede estar siendo afectado ese alumno? Y lo tenemos en 3 niveles. Leve, si el sujeto puede compensar por sí solo, sin necesidad de ayuda, tal vez un poco más de tiempo, probablemente, tal vez algunos espacios definidos específicamente para que pueda lograr la actividad, pero que solo lo hace. Otro es moderado, en donde 2 o más dominios de los que estamos hablando aquí arriba necesitan apoyo extra y sí responde. O sea, el niño sí puede responder con un poco de atención adicional para poder tener unas competencias básicas satisfactorias. Y severo cuando varios dominios son afectados y sus adecuaciones, y se necesitan adecuaciones curriculares permanentes y siempre van a ir detrás de sus compañeros, aunque queramos emparejarlos, ¿no? Ahorita más adelante voy a hablar de lo de las adecuaciones curriculares porque también sé que se habla ya de los ajustes razonables y vamos a ver un poquito como la diferencia, ¿no? Pero este es el entorno en donde alguien que padece el trastorno por déficit de atención se desenvuelve. ¿Qué es lo que pasa en el marco educativo? Bueno, en el marco educativo tenemos la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva, que es una de las estrategias que el gobierno actual está empujando. Hay un documento que está apenas por salir, pero en ella se habla particularmente de dar cabida a toda persona con independencia de sus características o condiciones. Trata obviamente de priorizar el componente de la inclusión, ¿no? Que es algo que ya venimos hablando desde el sexenio pasado y que actualmente, bueno, se le está queriendo dar también otro empuje. Sin embargo, desde mi punto de vista muy particular, y puede ser un tanto cuanto polémico, pero finalmente sigue siendo toda una retórica muy política que no termina por aterrizar a lo que los docentes están viviendo en el aula y necesitan operativizar para trabajar con chicos que tienen problemas de esta naturaleza. Existen en esta estrategia la mención importante que se le da a las barreras para el aprendizaje y la participación. Y si bien las barreras para el aprendizaje y la participación es algo a lo cual había que voltear a ver, pero no creo yo que sea lo único que se tenga que atender, sobre todo cuando se está viendo de diferente manera. Y ahorita más adelante lo voy a tratar de aclarar.
Las principales barreras que se consideran dentro de este documento son las estructurales, las normativas y las didácticas. Sin embargo, se da prioridad a las estructurales, haciendo énfasis de que las escuelas no tienen las facilidades o los centros escolares que se necesitan para brindar apoyo a las personas que tienen una discapacidad. Sin embargo, también se ha priorizado en la observación de la discapacidad en las cuestiones motrices, o sea, facilitar rampas, facilitar pasamanos, etcétera, pero no otras que tienen que ver con otro tipo de discapacidades que sí se pueden estar notando y se pueden estar viendo en el aula, ¿no? A partir de ahí viene también entonces ahora una nueva medida que se toma dentro de las intervenciones educativas, que es el diseño universal de aprendizaje, ¿no? En donde la intención de esto, el objetivo es preparar materiales, recursos y actividades que puedan ser usados y comprendidos por una mayoría. Si bien esta intención tiene obviamente una propuesta de tratar de ser más inclusivos, pero al mismo tiempo, en mi opinión, está siendo exclusivo de lo que queremos incluir. No sé si me explico. O sea, finalmente, el meter todo en un solo cajón en donde le va a servir para todos sin distinguir la diferencia, en algunas ocasiones es conveniente, pero creo yo que el error puede ser generalizarlo y que la práctica educativa entonces convierta que la acción del diseño universal de aprendizaje va a servir para todos cuando sí se necesita del asunto muy particular de algunas de las personas que tienen discapacidad, como puede ser el caso de alguien que tenga debilidad visual o que sea ciego, por ejemplo, ¿no? Obviamente que tienes que diseñar situaciones que, aunque puedan ser usados por la mayoría, no va a poder ser usado por la persona que es totalmente ciega porque requiere de otras situaciones que hay que atender. Entonces, bueno, es del asunto que se está también dirimiendo actualmente en las aulas y son las discusiones que se tienen en el profesorado en este país, porque justamente empieza a generar conflictos de cómo intervengo, cómo operativizo, cómo logro realmente lo que se pretende en el apoyo con los niños, y no es sencillo. Ciertamente déjenme decirles que no es sencillo, pero bueno, hay que seguir reflexionando y tomando acciones al respecto, sobre todo cuando tenemos a chicos de esta naturaleza en el aula. En la práctica docente, ¿qué se vive? En la práctica docente entonces se vive justamente una dicotomía entre las barreras del aprendizaje y la participación contra la neurobiología. O sea, uno de los déficits que yo encuentro o de los problemas que yo he observado a partir de la lectura de los documentos y también de estar cerca de los maestros y observar en las aulas es justamente esa dicotomía. O sea, por un lado, la propuesta muy estricta de la eliminación o tomar en cuenta las barreras para eliminarlas o superarlas, ¿no? Pero que no observan lo que tiene que ver con la biología. Y la biología, como lo vemos en el caso del trastorno por déficit de atención e hiperactividad, ahí está ahí. Pero además no es una biología totalmente reduccionista en donde todo como que se va a presentar igual, va a ser totalmente diferente en un chico que en el otro. Por lo tanto, entonces, esas cosas hay que mirarlas de una manera totalmente diferente. También viene esta como discusión de la integración contra la inclusión, teniendo en cuenta la integración en la procuración de la asistencia y la presencia, que de alguna manera las barreras y la eliminación de las barreras tienen un poco de este sentido, en mi opinión, contra la participación, aprendizaje y desarrollo de competencias cuando hablamos de inclusión. Entonces, sí es cierto que el término y el concepto de inclusión tiene que ser muchísimo más abundante, muchísimo más ambicioso, pero por lo mismo tiene que exigir muchísimo mayor conocimiento de lo que nosotros estamos teniendo enfrente con nuestro alumno. Viene también el conflicto de los ajustes razonables contra las adecuaciones curriculares, ¿no? Si entendemos que los ajustes razonables son estas modificaciones y adaptaciones que compensen alguna deficiencia en la organización del chico, ¿no? Del ambiente en donde se desenvuelve, pero no estamos hablando puntualmente de lo que sí es el cambio en la parte metodológica, los contenidos, los propósitos y la evaluación, pero tomando en cuenta la discapacidad o la deficiencia que puede estar presentando el chico, ¿no? Sino que aquí de alguna manera los ajustes razonables vuelven a meter en un cajón y llevan a que hagamos las adaptaciones necesarias, pero con base a un todo. Inclusive, si tomamos esta cuestión del aprendizaje universal, ¿no? En donde se trata de que cómo quiere representar el chico su propio aprendizaje, cuáles son
sus deseos, cuáles son sus motivaciones, bueno, probablemente no va a poder también expresar todas aquellas que uno quisiera que exprese, porque la discapacidad que pueda tener le va a evitar que pueda hacer la expresión totalmente clara, ¿no? Y además de que hay que tener en cuenta que va a tener que superar las propias competencias que no tiene por padecer un problema de esta naturaleza. Tengo un par de videos que me gustaría presentarles, ¿no? Me gustaría que los vean con mucha atención. Uno dura aproximadamente un par de minutos, bueno, un poquito más, pero tal vez lo corte yo un poco en 1 minuto y medio, 2 minutos. Y luego otro que dura aproximadamente 3 minutos, que me va a permitir dialogar un poco más con respecto a lo que estamos hablando aquí y a lo que se enfrenta en la práctica docente. Alguien decía, bueno, pues nárrenos, ¿no? El video. Es esta niña que está aquí, hay una música muy rítmica y ella está cantando, pero si se fijan, el resto de los niños están quietecitos, ¿no? Y ella está ahorita escuchando lo que está cantando el profesor, pero no puede dejar de moverse. Está disfrutando la música y uno inclusive cuando oye el ritmo también se le antoja, ¿eh? Pero algo que llama la atención aquí es que el profesor justamente, si se fijan, la línea de niñas y de los niños están todos pegaditos, pero a ella no le puso a nadie enfrente ni le puso a nadie atrás. O sea, está totalmente aislada. Y vean, la niña está, como decimos, en su rollo, disfrutando de la música y canta, pero no pierde ni el ritmo ni lo que hay que cantar, ¿no? Solamente que su movimiento es mucho mayor que el resto de los niños. Hay un estímulo que le provoca moverse de esa manera y entonces, bueno, lo quita. Aquí pudiéramos decir que el profesor utilizó una estrategia de eliminar las barreras, de alguna manera. ¿Por qué? Porque evitó que hubiera cosas, le facilitó ser parte del grupo, pero si la pone aquí en medio, ¿quién va a resistir estar en medio de esta niña? Ella finalmente va a terminar empujando al de enfrente o incomodando a los que estén y entonces la dinámica se pierde, ¿no? Entonces, bueno, sí tengo el link, se los puedo mandar después y es motivo de conversación entre ustedes porque de veras vale la pena analizar desde esta perspectiva. Es un video y es cortitito, dura, les digo, como 3 minutos, ¿no? Ese es uno de los videos. Otro de los videos que les iba a presentar, que no sé si ustedes lo han visto, ¿no? Y bueno, obviamente aquí no se va a escuchar, también se los puedo enviar sin duda, es el de la película Estrellas en la Tierra. ¿Ustedes han escuchado, han visto esta película, ¿no? Estrellas en la Tierra? Si no la han visto, se las recomiendo, ¿no? Habla justamente de un niño que tiene dislexia, ¿no? Y en este poquito pedacito del video que yo les había reservado, ¿no? Es justamente cuando una profesora está tratando de que el niño responda a una lectura y el niño, pues, ante lo que le está pidiendo la profesora, pues no puede responder como ella quisiera, ¿no? Además de que está totalmente abstraído. Y llega un momento en donde le pide ayuda a uno de los alumnos que tiene a un lado para que le indique qué es lo que tiene que leer. Y ahí hablaríamos de otra estrategia de eliminación de las barreras. O sea, el niño, compañero de clase, que le ayuda al otro que no está pudiendo realizar una actividad determinada en la clase. Y si quiere, pudiera ser conveniente. Sin embargo, cuando vean este pedacito del video, ¿no? Finalmente este chico, bueno, termina siendo excluido de la clase, lo voy a adelantar para que vean, ¿no? Sale excluido de la clase porque la profesora se sale de quicio, se enoja, inclusive lo balconea, como decimos vulgarmente, en medio del salón, lo cual abre la puerta para el bullying, ¿no? Le dice desvergonzado, y aquí, por ejemplo, va caminando el niño, se voltea a ver a sus amigos y le hace, yes, o sea, lo que yo quería era salirme de este salón. O sea, lo menos que yo quería era estar en esta clase. Aquí nos habla entonces de un niño que es inteligente, sin duda, porque está manipulando la situación, pero que no está pudiendo ser bien atendido y tratado por el maestro, a pesar de que el profesor o la profesora intentó desde su didáctica hacer las adecuaciones o bueno, hacer la eliminación de la barrera que significaba
que el niño no sabía qué, ¿no? La película se llama Estrellas en la Tierra y la pueden ustedes ver sin problema en el YouTube y es bastante interesante. Entonces, bueno, yo se los quería pasar porque es realmente muy ilustrativo este tipo de situaciones. Entonces, ¿cómo es que nosotros, si de verdad queremos atender a la problemática que nos significa, ¿no?, el TDA o alguna discapacidad, tenemos que modificar algunas cosas dentro de nuestra práctica educativa? Y por eso, de las competencias básicas que propone el diseño universal del aprendizaje, ¿no?, tendríamos que brincar a las competencias estratégicas, que a mí me parecen extraordinariamente bien puestas por la doctora Laura Frade, que en un libro muy interesante que tiene, brinca del aprendizaje de la currícula básica, que tendría que aprender todo niño, ¿no?, a las que se refieren a la superación, perdón, de las desventajas que se padecen. Porque el problema está en que cuando nosotros tomamos las barreras de una manera generalizada y además tenemos también la parte del diseño de la universal del aprendizaje, entonces perdemos de vista la particularidad que sí se requiere con las adecuaciones curriculares. La semana pasada una profesora me decía, ¿no?, es que ahí hay problema en que justamente lo que nos piden es hacer ajustes razonables y ya no adecuaciones curriculares. Bueno, a lo mejor habría que, obviamente, tener un equilibrio en el sentido de que a un niño con una particularidad puntual sí se le tienen que hacer las adecuaciones curriculares específicas, pero algunas de ellas efectivamente le pueden servir al resto. La niña en el coro tuvo una adecuación dentro de también una eliminación de barreras, pero obviamente se tuvo que tener un proceso de enseñanza muy puntual con ella para que pudiera seguir el ritmo del coro. Por ejemplo, un examen dado a un niño con déficit de atención y hiperactividad hecho de manera oral para todos, y ahí estaríamos aplicando, por un lado, el diseño de una universal de aprendizaje a partir de un examen oral, una eliminación de las barreras porque no puede escribir, entonces lo hacemos oral, pero la parte de la adecuación curricular es qué y cómo le vamos a preguntar al niño. Y eso sí depende justamente de la capacidad y la habilidad del docente para poderlo hacer. O sea, de un todo más generalizado, como si lo puntualizamos en un apoyo que necesita el chico. Gracias, Rocío, por subir el video de la niña. Entonces, algo que es muy interesante al respecto es la parte, pues, para ir entrando a esta situación ya final, el tratamiento multimodal, ¿no? El tratamiento multimodal es muy importante porque tiene que partir de la familia, ¿no? A partir de la familia, obviamente que llegamos a los maestros, porque son los maestros los primeros que se van a enfrentar con la problemática que vive el chico dentro del salón. Es más, en algunos casos se vuelven los diagnosticadores de la problemática, ¿no? Después viene la parte psicológica, porque en México hoy por hoy, en muchos países que no cuentan con los apoyos médicos suficientes, la parte psicológica es fundamental para el vínculo entre lo que tiene que ver un problema que se va presentando en el aula y la evaluación psicológica. Y finalmente, si estamos hablando de un trastorno por déficit de atención o bien un problema de discapacidad, pues es el médico el que tiene que intervenir también y tenemos que trabajar en coordinación. Este tipo de intervenciones, obviamente, si rescatamos la parte del docente, ¿qué consideraciones tendría que tener? Primero, si es necesario tener una evaluación psicopedagógica para poder saber qué nivel de desempeño tiene el chico, en qué requiere apoyo, qué tipo de apoyo, cuál es el estilo de aprendizaje y la motivación que tiene para aprender, cómo aprende mejor y su desenvolvimiento socioemocional, aún con la discapacidad que pueda tener. De ahí tener, por supuesto, conocimiento del TDA y de las funciones ejecutivas. Yo les recomiendo mucho que se metan a aprender de las funciones ejecutivas, que tiene que ver con los desempeños, que además son observables en el aula y que pueden ser adaptados para cualquier situación que padezca una persona. Y no, o sea, ahí sí estaríamos hablando de una universalidad en donde la función ejecutiva o la acción que nosotros hagamos puede apoyar a alguien que tiene o que no tiene algún trastorno o algún problema. Obviamente, sensibilizar a la comunidad escolar, en donde todos los sectores que participan en esta comunidad, sean docentes, directivos e inclusive padres de familia, estén alineados a una política, por así decirlo, y a un patrón de trabajo dentro del aula. Y obviamente que dar psicoeducación a los padres y a las madres de familia. No podemos dejarlos fuera porque o se vuelven los aliados o al revés, como también la capacitación de los docentes, ¿no? Los padres de familia buscamos
tener docentes aliados y los docentes buscamos tener padres de familia y madres de familia aliados. Entonces, esto es algo muy importante, ¿no? Aide nos pregunta, ¿algún libro que recomienda? Justamente voy a entrar a esa parte ahorita, que es la recomendación de bibliografía. Sé que para todo esto, bueno, y nosotros tenemos también algunos talleres y capacitación para hablar puntualmente de algunas estrategias que pueden ser puestas en marcha dentro del aula, pero como bibliografía que les podemos compartir, porque pues parece ser que vamos a estar todavía durante un tiempo en contingencia, si no es que además el curso escolar probablemente ya lo vamos a terminar desde casa o manera remota, entonces el tiempo en el que nosotros podamos estar en las aulas brindando el apoyo para lo que pueda necesitarse va todavía a demorar. Entonces sí les recomiendo algo de bibliografía. Uno es este libro de la autora Laura Frade que nosotros tenemos, que es justamente que habla de los fundamentos y estrategias en el manejo docente en el salón de clase, ¿no? La obra da respuesta a muchas preguntas que se tienen de los docentes frente al grupo, también sirve para los papás, pero sobre todo hace visible el papel del docente en la detección y atención del alumno, ¿no? Este es muchas de las situaciones que pueden ayudar y este libro es muy conveniente. Para funciones ejecutivas está justamente este, que lo escribió la doctora Joyce Cooper Kahn y Laurice Detzel. Ella nos dona este libro para que lo tradujéramos al español y lo pudiéramos poner en consideración, ¿no? de la gente. Y es un libro muy práctico para aprender habilidades que ayuden a gestionar el aprendizaje y resolver problemas de niños que tienen déficit de atención y otros a partir de las funciones ejecutivas. Si bien es una guía pensada en padres, pero sirve mucho para los docentes también. Es extraordinariamente práctica, de verdad. Es muy, muy recomendable, es de una lectura muy sencilla y además tiene muchas situaciones prácticas que pueden ayudar. Este libro que escribí con la doctora Sirvent hace un par de años o hace 3 años y justamente habla de cómo abordar el aspecto de la comorbilidad y el TDA en el salón de clases y tiene muchas estrategias, ¿no? Sobre todo para hablar de los trastornos del aprendizaje que se viven y la conducta que se viven en el aula. Entonces, me parece que también es algo práctico, es un libro muy sencillo y tiene la idea de poder ser así de rápida consulta y ayudar a resolver los problemas que se presentan con frecuencia en el aula. El manual que presentaba yo también la semana anterior, o hace un par de semanas, que es justamente un manual que escribí pensando en desde cómo entender qué pasa en el cerebro de quien padece TDA, cuáles son las manifestaciones observables en el aula, qué puede hacer el docente una vez que sospecha el TDA, saber cómo y quién se diagnostica, cómo te relacionas con el alumno, con los padres, en fin, trata de dirimir un poco de los conflictos que a través del tiempo yo he ido escuchando y me lo han participado los docentes con los que yo he compartido muchas horas de aula para poder entonces brindarles de una manera sencilla y lo más atractiva posible algunos de las soluciones que se pueden presentar ante este tipo de cosas. Y este otro, que es el que les compartía también de la autora Laura Frade, que me parece que es extraordinario, sobre todo hablando de educación especial y la inclusión educativa, ¿no? Tiene 3 elementos. El primero habla justamente de cómo se desarrollan las competencias en educación, pero no nada más entender cómo se desarrollan, sino cómo se redactan, cómo se diseñan, cómo se planean y cómo se evalúan, que es uno de los problemas que hemos observado que presentan muchos de los docentes porque ha habido también una serie de conceptos que se contraponen o no terminan de aterrizar, ¿no? Más aún se ha querido quitar en la redacción, si no es que ya se ha quitado en la redacción de los propios documentos oficiales, porque se consideran como el término competencias, como si fuera un término meramente empresarial o perdón la expresión, pero lo consideran como si fuera algo neoliberal y pues nada que ver. Las competencias no tienen absolutamente nada que ver, sino con el simple hecho de saber hacer y resolver problemas. Tú eres competente en la medida en que puedes hacer y resolver los problemas. Y quien no tiene competencias para ello o tiene un cierto nivel de competencias es de qué tan capaz es de resolver algo. Y eso es algo que se aborda en el libro. También habla de las competencias en educación especial y de la inclusión educativa. Perdón ahí por mis errores de dedo que veo que tengo un par, ¿no? Entonces,
ahí justamente habla de los dilemas de la educación especial, qué es lo que se tiene que enseñar en la educación especial cuando se tiene un chico con alguna discapacidad, y se hablan de diferentes discapacidades, tanto de las motrices, como de las visuales, como de las auditivas y también de las mentales. El desarrollo de las competencias justamente en educación especial y el desarrollo de competencias en la inclusión educativa. Porque hagan de cuenta, y este es un ejemplo que se menciona también ahí en el libro, por decir, tenemos un torneo de básquetbol en la escuela, pero resulta que el gimnasio donde se lleva a cabo el torneo de básquetbol tiene escaleras y no tiene rampas para que alguien que tiene un problema de motricidad y necesita de uso de silla de ruedas no puede llegar. Entonces, la escuela diseña para eliminar las barreras, construir una rampa en donde además, de acuerdo al diseño universal de aprendizaje, esa rampa va a poder ser utilizada por todos, no nada más por quien padece discapacidad, sino también por los que no lo padecen. Entonces, de alguna manera atendimos la eliminación de la barrera, pero también atendimos la universalidad de la acción. Entonces decimos, dame, qué bueno, y la escuela está dando un paso adelante y estamos incluyendo al chico porque ahora sí va a poder presenciar el torneo de básquetbol. Entonces, más aún, vamos a poner al niño en primera fila, en frente de la cancha de básquetbol, ahí va a estar el niño y podemos estar muy satisfechos, ¿no? Pero ¿qué pasa si además de eso, y ya pensando estrictamente hablando de inclusión, decimos, bueno, para que este niño pueda participar más, lo que necesitamos ahora es que él sea el árbitro? O sea, no nada más que haya podido subir y que haya llegado a la orilla de la cancha, sino que además sea el árbitro y pueda pitar el partido de básquetbol desde la silla de ruedas, porque es algo que hace. Pero eso significa que tiene que aprender las reglas. Pero además también significa que tendría que aprender a moverse en un entorno en donde tiene que evitar ser obstáculo para el resto de los jugadores que van a estar practicando el juego. Entonces necesita desarrollar nuevas competencias. Pero ¿qué pasa si este niño, además de tener el problema motriz, tiene un problema que se llama déficit de atención? Entonces, ¿cómo vamos a abordar el movimiento que necesita aprender con el recordar ¿cómo se llama? Las reglas del juego para poder emitir las sanciones que se necesitan? Entonces, el reto obviamente es mayor, pero se puede empezar a trabajar y se puede empezar a diseñar estrategias. Y también podemos evaluar en consecuencia para saber si de verdad el niño es suficientemente competente para ser el árbitro bajo esas consideraciones o no. Pero eso nos lo va a decir cuando ponemos en práctica todo esto para que entonces la evidencia de lo que puede o no puede hacer nos lo diga. No que nosotros a priori digamos, no, 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 él no va a ser capaz de hacerlo, mejor no lo hagamos. Eso en ocasiones más bien está excluyendo a alguien de la posibilidad de ser incluido, aunque lo tengamos a un lado de la cancha. Entonces, bueno, obviamente que se necesita de todo un esfuerzo y de toda una planeación al respecto, ¿no? Entonces, bueno, es importante los conocimientos del cerebro humano que contribuyen al desarrollo de estas competencias, estrategias y también de las estrategias convencionales. Por eso sí necesitamos prepararnos más y leer más al respecto. Y bueno, desafortunadamente los docentes de por sí ya tienen una carga importante. Y los que trabajan en educación especial, pues más aún por la especificidad en la cual se desarrollan profesionalmente, y peor con todas estas cosas que desde el punto de vista político educativo también generan confusión. Entonces, la verdad, no quisiera estar en sus zapatos, pero desafortunadamente son de las cosas que están viviendo día a día y tenemos que tratar de desmenuzarlo para hacer lo mejor posible en apoyo de los niños. Nosotros desde el proyecto DA tratamos entonces de acercar más información de una manera más asequible, inclusive capacitación de una manera sencilla que les ayude en la medida de lo posible a resolver algunos de los problemas que se presentan en el aula. Bueno, aquí es de las diferentes actividades que tenemos. También tenemos actividades para padres de familia. Si pueden, también ayúdenos a difundirlas entre los papás que ustedes tienen, porque sabemos que les puede venir bien, como lo de los estilos de crianza la semana entrante, los estilos de crianza, el manejo de emociones para sus hijos con TDA. Entonces, esto también a nosotros nos ayuda porque es de la manera en la que estamos, pues ahorita acercándonos a algunos recursos para poder salir adelante bajo esta contingencia en donde pues todos necesitamos de todos en este sentido. Y finalmente, bueno,
contáctenos, ¿no? Este es el correo electrónico a donde pueden solicitar los libros. Escríbanle a Aarón, por favor, en proyectoda.org.mx. Para información de capacitación, también escriban a Dianey, por favor. Para los grupos de padres y madres de familia con Xochitl, y consulten nuestra página que constantemente estamos teniendo información, y también nuestras redes sociales, ¿no? Entonces, bueno, aquí me ponen algunos comentarios, déjenme verlos. ¿Algún libro? Bueno, ya lo dije. Gracias por la información, aclaró algunas dudas que había comentado. Al contrario, gracias Marlene, qué bueno que pude ayudar en algo. Eric dice, también depende de si el niño tiene cierto gusto o interés por el básquetbol. Sí, por supuesto, yo estaba usando solo el ejemplo para poder comentar cómo es que se puede presentar una situación, ¿no? Hay que descubrir cuál es el interés del niño y trabajar en función de ello. Sí, sin duda, acuérdense que la dopamina, nosotros activamos más cantidad de dopamina porque nos da gusto, ¿no? Y por eso es que todo lo que nos estimule y que nos dé gusto va a hacer que nosotros duremos más tiempo, estemos esforzándonos más, y pasa lo mismo con los niños, por supuesto, ¿no? Muchas gracias por la información. Al contrario, también por favor evalúen este webinar. Ahí viene el link. Mi correo electrónico, me regreso para que lo vean, está aquí en esta diapositiva. Si quieren, escríbanme y les mando también el link de los videos para que los puedan ver, los pueden descargar del Facebook sin problema, ¿no? Y sí nos ayudaría mucho que por favor nos puedan calificar esta presentación, y cualquier cosa que podamos nosotros colaborar con ustedes, ya sea en línea o bien presencialmente, una vez que podamos con toda responsabilidad salir, y perdón que lo diga así, pero sabemos que no toda la información que se está presentando de la posibilidad de salir es la que el sentido común nos indica que sí lo podemos hacer. Entonces, por favor, hagámoslo con mucha responsabilidad, ¿no? Muchas gracias a ustedes por la información también que nos dan, y pues yo les agradezco mucho. Estamos llegando al final pues de este webinar, y les agradezco que pues nos hayan contactado. Al parecer ahora sí tuvimos aula llena, y pues sobre todo quienes están en educación especial y en USAER y demás, si necesitan de mayor especificidad o apoyo en algo muy puntual, por favor acérquense a nosotros. No tenemos todo, no descubrimos tampoco el hilo negro, pero tenemos ya afortunadamente más información, metodología y conocimiento que podemos también compartir con ustedes y facilitarles algunas cosas de lo que en su trabajo día a día, que además déjenme felicitarles y reconocerles, no solamente porque acaba de pasar el día del maestro y de la maestra, sino por lo que significa estar frente a grupo. El trabajo que se hace en la docencia es, la verdad, para mí también muy de reconocer, ¿no? Así como los psicólogos y, bueno, sin duda, los padres de familia que se están fletando, pues, a día y más en esta contingencia, ¿no? Pues, les agradezco mucho por haber estado conmigo, y, pues, si no hay más, les dejo, y, pues, muchas gracias. Que tengan muy buen resto de la semana y que podamos salir adelante sin problema en esta contingencia. Muchas gracias.